A los niños vamos a pedirle que pasen para atrás un ratito, así mientras tanto los vamos a estar cuidando. Después vamos a estar trayendo el pelotero para que los chicos estén allí afuera también disfrutando un momentito. Ahí los fueron a buscar, así que los chicos que pueden estar así, los papás están tranquilos. Le vamos a pedir a los castilleros, sí, una ayudita ahí para cuidar a los chicos, por favor. Le invito a abrir su Biblia, por favor, allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Muy bien, ¿se encontró? Acá, a ver si lo podemos poner. No, gracias, Martín. Primera de Pedro 1, 17, tenemos de la palabra del Señor y leemos de esta manera. Dice así: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, dice, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Hasta aquí nomás el texto de la palabra. Encontramos un texto que nos habla acerca de la bendición de conocer a Jesucristo, de cómo cuando nosotros conocemos a Jesucristo, Jesucristo entra a nuestras vidas y Él ha perdonado nuestros pecados, nos ha limpiado de toda maldad y ha provisto los recursos espirituales que necesitamos para tener nosotros la libertad. ¿La libertad de qué? De toda la esclavitud en la cual muchas veces estamos sumidos. En primer lugar, le voy a hablar del propósito de Dios para la familia. Cuando Dios crea la familia, crea el vínculo o el lugar ideal donde nosotros podamos brindarle a nuestros hijos la contención, la protección, el amor y el cuidado necesario para formarlos sanamente en un ambiente de amor y de felicidad. Bajo ese propósito de la familia es donde tiene que existir la compañía, donde tiene que existir la comunicación, donde tiene que existir el orden, donde tiene que existir en esa familia el amor, donde tiene que existir en esa familia el respeto mutuo. Y cuando logramos eso, que es el vínculo del hogar, entonces la familia se desarrolla y crece, y nuestros hijos crecen en un ambiente sano y crecen como personas sanas. Eso es el ideal. Ahora bien, al encontrarnos en nuestra familia, nos encontramos que nuestras familias muchas veces no alcanzan ese ideal. Y muchas veces entramos en situaciones de familia tal en donde la familia, en lugar de amar, se odia, en lugar de proteger, destruye, en lugar de cuidar, abandona. Y eso va creando en las personas resentimiento, dolores, amarguras, quedan odios en el corazón.
Y muchas veces los hijos terminan odiando a sus padres, odiando lo que sus padres hacen, no quieren ser como sus padres, odian la forma de sus padres y terminan poniéndose en una postura tal que se convierten en enemigos de los padres, aunque después con el tiempo la mente o el pensamiento va cambiando y después lo que antes me ponía tan en contra, después comienzo a darle la razón a mis padres porque me corregían, porque me tenían cortito, por ciertas razones. La Biblia dice que en cierta manera nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos como a nosotros nos parece. Y en ese como a nosotros nos parece es donde cometemos los errores. Porque tenemos un modelo de disciplina que traemos muchas veces de nuestros propios padres. Y aún al disciplinar como a nosotros nos parece, nos equivocamos. A veces nos equivocamos en exceso de disciplina y otras veces nos equivocamos en falta de disciplina. Pero es como a nosotros nos parece. Pero sin embargo dice la Biblia que al presente ninguna disciplina causa gozo, pero después, cuando pasan los años, cuando uno ya madura y cuando uno crece, empieza a agradecer la disciplina, porque gracias a esa disciplina nosotros fuimos corregidos. Entonces terminamos amando y defendiendo a aquellos padres que fueron tan fuertes o tan duros con nuestras vidas. Y dice la Biblia, ¿cuánto más Dios que disciplina a sus hijos, a los que aman, para que participemos de esa santidad? En este proceso de entender el propósito de la familia tiene un propósito en cuanto al orden, en cuanto a la moral, tiene un propósito en cuanto al ejemplo. A veces los padres, cuando deciden no ser ejemplo, y en ese arrebato de querer romper la estructura de la familia o la estructura de los padres, terminan renegando de la moral, de la forma, del orden, terminan renegando de todo. Y en ese renegar de todo, crean en sus propias familias, familias sin límites, sin controles, sin orden. Y después vienen las consecuencias de poder formar esto. Porque la consecuencia de que los hijos no se sujetan a nadie, la consecuencia de que entra la violencia junto con el desorden, la consecuencia de que entra el golpe, el maltrato, lastimándonos. Por querer formar un modelo, a nuestro parecer, terminamos destruyendo el modelo que existía. Y ahí donde quedamos sin modelo. En cierta manera, los padres son el modelo de la familia. Aunque los padres pueden tener sus errores, pero terminan siendo el modelo de la familia, el modelo a seguir. Cuando los padres han perdido ese modelo y ese control por querer vivir una vida sin control, una vida descontrolada, entonces terminan creando un modelo descontrolado de conducta. Y el problema es que a sus propios hijos le están dejando un modelo sin límites, sin control. Y esos son los errores que hoy cada día sufrimos más. De cada día la familia está más atacada, más destruida. Cada día la familia está sufriendo más porque se encuentra sin parámetros de dónde agarrarse. Se encuentra sin un orden. Parece que nadie supiera cómo hay que hacer las cosas. Y en realidad es muy difícil hoy definir cómo hay que hacer las cosas. Porque al creer o al pensar que todos tienen la razón y que todas las verdades son paralelas, y que cada cual tiene la razón según su punto de vista, nadie puede pararse a decirte así hay que hacer las cosas, porque vos te parás y decís, bueno, esa es tu opinión, pero yo opino diferente. El problema no es tu opinión o mi opinión, el problema son los resultados. Por eso dice la Biblia que la gloria del hombre es como la flor de la hierba, que hoy está y mañana se marchita y se seca. Así que tu opinión o tu pensamiento no tiene que depender de vos, sino que tiene que depender de algo que sea más duradero, más permanente. Y eso es lo que tratamos de explicar, que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando uno forma la familia con la base en la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de Dios, entonces tu parámetro de formar a tu familia va a ser más duradero, va a permanecer para siempre, porque lo haces conforme a lo que Dios dice. Y ahí ajustás tu disciplina o tu forma de hablar o tu forma de pensar como familiar o como padre a lo que dice la Biblia. Y ahí es donde formás en ti un parámetro correcto, una base sólida para tu propia familia. Aquí la Biblia nos está mencionando, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y aquí comenzamos a hablar de lo que es la herencia.
Aunque tu padre y tu madre no te hayan dejado ni 5 centavos de herencia, sin embargo, te quiero explicar que sí te dejaron una herencia. Y la herencia que recibiste está en tu sangre. Algunos la reciben económicamente, pero que la recibís en la sangre, la recibís en la sangre. Dentro de tu sangre vos tenés un ADN, una cadena de ADN que por lo cual te parecés físicamente a tu padre o a tu madre, o tenés un poquito de cada uno. Entonces ya tenés una herencia física en la cual te parecés. Pero no solo te pareces en lo físico, sino que también te pareces en lo espiritual. Porque parte de lo espiritual es lo que vos dejás a tus hijos. La herencia se puede transmitir a través de la sangre o a través de la educación, de la formación. La herencia se transmite igual. Es decir, que los hijos adoptivos también reciben la herencia de sus padres adoptivos. Aunque no son de sangre, pero sí dejan herencia en sus vidas. ¿Por qué? Por el contacto, por la educación, por la manera de hacer las cosas, por la forma, las cosas que los hijos ven en sus padres. Entonces, forman en nosotros una herencia. Las mañas son una herencia. Los caprichos son una herencia. La violencia es una herencia. El orgullo es una herencia. ¿Me entiende? La arrogancia también es una herencia. Entonces, hay herencias que son buenas y hay herencias que son malas. Hay cosas buenas. La persona, ese hombre que se levantó todos los días de su vida a las 5 de la mañana para salir a trabajar, dejó una herencia en sus hijos, dejó una cultura del trabajo, dejó una forma de vivir con su esfuerzo, con su sacrificio, de ganarse el pan con el sudor de su rostro. Esa es su herencia. Tal vez trabajó toda la vida y no te dejó ninguna herencia económica a ti, pero sí te dejó una herencia de ejemplo a seguir de parte de su vida. Tal vez ese paquete de herencia estaba lleno de mañas, de caprichos, de cosas malas que tiene la persona, que también te las dejó adosada a la herencia de tu vida. Pero cuando uno empieza a darse cuenta de esto, empieza a entender que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Nuestros padres nos dejaron una forma de vivir, una conducta de vivir. Y esa manera de vivir, muchas de las cosas se imitan. Entonces, cuando los hijos están imitando a sus padres, uno tiene que recordar. A veces la gente pierde la memoria. Y cuando ve a los hijos enojarse y ser caprichosos, y los padres se ponen nerviosos porque ve a los hijos caprichosos, los abuelos se ríen, igualito a vos, dice, sí, ¿no? Se ríen igualito, porque ellos recuerdan cómo era, pero a veces los padres se olvidan cómo uno era y luego quiere imponer en los hijos cosas perfectas cuando uno no fue perfecto. Y dice la Biblia, no nos engañemos, todo lo que el hombre sembrare, hombre y mujer en género habla, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Esto también implica que la siembra de nuestra vida, las cosas que vamos haciendo, quedan como una semilla que se va a cosechar, tarde o temprano en el tiempo se cosecha. Entonces, cuando nuestros hijos tienen reacciones que son propias de nuestras propias raíces, no hay que renegar contra los hijos ni ponerse de jueces, porque también nosotros las hicimos de igual manera. Entonces, tenemos que tener compasión y comprensión para poder sacarlos de esos problemas. Dios nos está diciendo que nuestra vida es purificada por medio de la palabra. ¿Qué es lo que rompe estas herencias, estas formas de vida? ¿Qué es lo que se rompe? ¿Cómo cortamos? ¿Cómo rompemos esas maldiciones que se arrastran como familia? Cuando la violencia entra en los hogares, es algo que destruye, que mata. Cuando los vicios entran en los hogares. Cuando el vicio entra, cuando el alcohol entra, cuando las drogas entran a los hogares. Y cuando parte de la conducta y de la forma de vivir depende de eso. Entonces entra la violencia, entran los golpes, el maltrato. Y comenzamos a sufrir y se convierte la familia como un calvario. Y a veces son las frases que utilizamos, no soporto más, no aguanto más situaciones de vida que estamos creando allí. Pero toda situación que creamos es porque nosotros hemos tomado decisiones que han dejado lugar para que eso entre. En el reino espiritual, cuando una familia comete pecados, lamentablemente ata su vida a los demonios que le incitan a pecar. Atamos la vida al adulterio, atamos la vida a la mentira, atamos la vida a la fornicación, atamos la vida a los vicios, atamos nuestra vida al juego, al casino, atamos nuestra vida a la miseria, a la pobreza.
Cuando nosotros dejamos que nuestra vida se ate, entonces los demonios tienen poder, posesión sobre nuestras vidas, tienen dominio, y hay ataduras y ligaduras que son de las tinieblas, específicamente de las tinieblas. Entonces cuando uno llega a Cristo, conoce a Jesucristo como su Salvador personal, dice, fuimos rescatados de esa vana manera de vivir por medio de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo pagó el precio de nuestra esclavitud. Entonces, toda persona que conoce y entrega su vida a Jesucristo, por más que haya sido esclavo de montones de vicios, Jesucristo pagó el precio de esa esclavitud en la cruz del Calvario. Entonces, tu deuda ha sido saldada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando entendemos esto y nuestra mente se abre y comprendemos esa verdad profundamente, entendemos que ya nuestra familia no tiene que estar atada nunca más a eso. Pero una cosa, querido hermano y amigo, es tener ese poder en nuestras manos o en nuestro conocimiento. Y otra cosa es ejecutar ese poder en la vida práctica. Por eso muchas personas son libres, pero viven como esclavos. Esto significa que la libertad hay que declararla y hay que tomar la libertad que nosotros necesitamos para que nuestra familia alcance esa verdadera libertad. Entonces, cuando una persona puede ser un creyente en Dios, pero atado de los vicios, puede ser una persona que crea con todo su corazón en Dios, pero no puede arrancar de su corazón la violencia. Puede creer en Dios con todo su corazón, pero aún en su interior el pecado reina y gobierna su vida y termina engañando, destruyendo su hogar, haciendo lo que no quiere hacer, lo termina haciendo. ¿Por qué lo hace? Porque indefectiblemente hay ataduras en la familia que están gobernando su mente, su vida. Ataduras que la Biblia dice, generación de mentirosos, generación de adúlteros, menciona en el libro de Isaías, dando a entender que hay pecados que se heredan en la familia y que hay que cortarlos, que hay que romperlos, que hay que renunciar. Porque al recibir esto, nosotros estamos atados en nuestro espíritu todavía y necesitamos renunciar a esos pecados para que no afecten nuestra vida, nuestra mente, para que no nos incite el diablo a pecar y a destruir nuestra familia. Personas que han entrado en el suicidio. ¿Por qué alguien de repente por los problemas que tenía en la vida decidió terminar con su vida y deja ese espíritu en su familia? Y ese espíritu queda gobernando en su familia, y al quedar gobernando en su familia, luego parte de sus hijos o de sus nietos o de sus familiares también reciben ese ataque del espíritu de muerte que los lleva a querer suicidarse. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué esto entró en nuestra familia? Porque alguien lo dejó entrar. Entonces, la mayoría de los pecados por los cuales somos afectados es porque alguien los dejó entrar. ¿Quién los dejó entrar? Y ahí es donde uno empieza a escarbar para arriba. ¿Quién le abrió la puerta al pecado? Mire, todos somos pecadores y todos dejamos herencia y recibimos herencia. Y algunos, cuando deciden romper los parámetros antiguos, terminan agregándole más herencia de pecado a sus hijos. Le agregan más de lo que ya traen. Cuando una persona es atada por un problema espiritual o por un vicio, tiene que luchar hasta lograr vencer. Y cuando logra vencer en su vida esa atadura espiritual, lo que hace, esa victoria que logra vencer, la hace y la conquista para sus hijos también. Porque sus hijos no van a ser atados a esos vicios con los cuales uno fue tentado y seducido y atacado. Cuando nosotros logramos esa victoria, lo que hacemos es darle esa victoria a nuestra familia y queda como herencia también. El espíritu de la pobreza. Cuando personas deciden que van a ser pobres. Y a veces la pobreza puede ser estructural o puede ser la pobreza como algo de la cultura. Pero cuando una persona lucha contra la pobreza y trabaja para lograr progresar, se esfuerza con toda su fuerza para lograr progresar, abre una puerta de bendición para su familia. Cuando esa persona a través del sacrificio y de la lucha
comienza a sacar a su familia adelante. Y en ese empuje de sacar a su familia adelante, de no quedarse con solamente comer y alegrarse con sobrevivir. Entonces lucha para prosperar en su casa. Crea en su familia un ambiente diferente. Un ambiente distinto. Si sus hijos logran captar esa idea, logran captar el espíritu que este hombre o esta mujer tiene, sus hijos comienzan a recibir en su interior un espíritu diferente. Entonces sus hijos terminan teniendo un espíritu conquistador a través del cual logran avanzar a veces mucho más que sus padres. Y es obvio que van a avanzar más que los padres, porque nacen en la plataforma de lucha de sus padres. Entonces, cuando una persona entiende estas cosas, comienza a agarrar un principio que es el principio de aprender a bendecir. Este es un principio tremendo, aprender a bendecir a nuestros hijos. Mire, antiguamente la bendición, los hijos buscaban la bendición de los padres. La Biblia muestra en el libro de Génesis, cuando Jacob luchaba por la bendición de su padre Isaac. Y en ese libro muestra cómo ellos buscaban la bendición y se peleaban entre los hermanos a ver quién de los dos agarraba la bendición del primogénito. Y había una lucha y una pelea y aún a muerte esa pelea, porque ellos decidían que el menor le estaba quitando la bendición al mayor. Y en esa lucha se odiaban como a matarse por la bendición de sus padres. Hoy en día los padres ni bendicen a los hijos. ¿Quién pensaría en matarse por la bendición de sus padres en la actualidad? Porque las palabras han perdido el poder. Y en esa bendición, cuando uno lee en el texto bíblico de Génesis, observa en ese texto que cuando los padres soltaban esa bendición sobre sus hijos, le bendijo prometiéndole ganado, prometiéndole riqueza, prometiéndole reino, prometiéndole en esa bendición que iban a recibir naciones por heredad. Y aún le prometía que su hermano iba a ser su siervo toda su vida, sin darse cuenta que se habían cambiado allí engañándolo al padre porque ya estaba ciego. Cuando observamos esto, observamos algo que es de mucho interés para nosotros. Entender la importancia de la bendición que los padres tienen que darle a sus hijos. Cuando uno entiende esa importancia, comienza a utilizarlo como una herramienta poderosa. La bendición de los padres a los hijos es lo que le abre las puertas. Y quiero explicarle qué es la bendición, porque tal vez no entendemos la palabra bendición. La palabra bendición es una palabra compuesta que dice bendecir, hablar bien, simplemente decir bien, decir bien. Pero maldecir es lo mismo, nada más que significa decir mal. Entonces, para que no nos compliquemos con esa palabra es simplemente hablar bien de tus hijos, pero hablar bien por fe. Es decir, cuando una persona tiene fe, lo que hace con sus propias palabras, abre sus caminos a través de la fe. Las palabras que soltamos de fe son las que abren nuestros caminos hacia adelante, nuestros caminos, los caminos de nuestros hijos, cuando soltamos las palabras con fe. Pero también cuando lo hacemos a la inversa, sin querer a veces maldecimos, hablamos mal de nuestros hijos, de nuestros padres, maldecimos sin querer y a veces queriendo. Entonces, cuando una persona maldice y lo hace con fe, también la maldición trae dolor y tristeza a las vidas de las personas. La maldición cierra puertas. La maldición te anula mentalmente, físicamente, económicamente te anula. Y la bendición hace todo lo contrario. La bendición abre las puertas a nuestros hijos, abre las puertas, hace que el espíritu de la persona se sienta fuerte, se sienta seguro por la simple bendición de sus padres. ¿Está entendiendo esto? Mire, cuando la bendición de sus padres viene sobre usted, entonces esa bendición abre puertas. A veces los padres dicen, ¿pero qué voy a hablar yo? ¿O qué puedo decir yo? Mire, el hecho de ser padre nada más te da la autoridad para poder hablar bien de tus hijos. El hecho de ser padre te da esa autoridad. Cuando una persona aprende esto, aprende a entender lo difícil que es vivir también bajo maldición. Jacob
que fue un hijo que nació allí y cuando él nació con un problema, nació su manito enredada en el pie de su hermano. Entonces, simplemente, chistosamente tal vez, le pusieron Jacob el usurpador, significa la palabra Jacob. Y toda su vida él se manejó con ese nombre, el usurpador. Y entonces él, toda su vida, la vida de Jacob, andaba en el mismo camino, que él siempre tenía que luchar para ganar a su hermano. Tenía que siempre engañar para poder prosperar. Y toda su vida luchó en ese mismo ambiente. Hasta que en un momento de su vida tuvo un encuentro con Dios. Y allí luchó con Dios Jacob. Y Dios le cambió el nombre y le puso Israel como nombre, así como se llama el pueblo de Israel. De allí nace la palabra Israel, que significa el que lucha con Dios y gana. Y allí este hombre tuvo un cambio de nombre. Y el cambio de nombre también le dio un cambio de identidad. Fíjese lo poderoso que es una palabra. El cambio de nombre te da un cambio de identidad. El día que Jacob, una de sus mujeres, estaba a punto de morir, estaba dando a luz a su último hijo. Y la mujer estaba con dolor de parto, el hijo venía atravesado, no podía dar a luz normalmente y terminó dando a luz y la mujer en todo el dolor que tenía muere en el parto. Y era la mujer que él amaba. Y cuando muere en el parto, esta mujer dijo una exclamación: mi hijo se va a llamar Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Imagínese si toda la vida él le hubiese llamado a su hijo así: hijo de mi tristeza. Pero el padre dejó que la mujer muriera y la enterró. Y él dijo: no se va a llamar nada Benoni, se va a llamar Benjamín, hijo de mi mano derecha. Cuando este hombre cambia el nombre de su hijo, a pesar del dolor que tenía en su alma, este hombre le cambió el destino a su propio hijo. Porque él había sufrido toda la vida el poder de las palabras destructivas. Por eso él entendía lo doloroso que es vivir así, vivir bajo maldición. Hermano querido, cuando uno empieza a entender este concepto de la bendición, empieza a abrir puertas. La Biblia dice, a Abraham le dice: te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas. Entonces cuando nosotros bendecimos a nuestra familia alcanza esa bendición de Dios, nuestra familia se convierte en una fuente de bendición para otras personas. Usted como padre tiene la capacidad de bendecir o de maldecir, depende de usted lo que se anima a hablar. Depende de usted cuánto controla sus palabras. Cuando usted aprende a controlar sus palabras en el momento de enojo, en lugar de soltar palabras de enojo, tiene que soltar palabras de bendición. En el momento que sus hijos no dan los resultados que usted quiere ver, ahí es donde usted tiene que bendecir, hablar bien. Porque la palabra de fe es la que se cumple. Entonces cuando usted bendice con toda su fe y con todo su corazón, usted abre las puertas de bendición. Abre las puertas a su familia, abre las puertas a sus hijos y cambia la maldición, la cambia por bendición a través de ese cambio de actitud. Hermano querido amigo, el poder que produce estas palabras que nosotros proclamamos es el poder que hace que las cosas cambien. Cuando usted agarra a sus hijos, mire, los levanta y le da palabra de fe que va a ser un valiente, valeroso, luchador, triunfador, va a ser bendecido. Y esas palabras que las dice creyendo en su corazón son palabras que quedan impactadas en el corazón y nunca se olvidan. Y son palabras poderosas que cambian el alma de las personas. La Biblia está llena de historias de familias que sufren, familias que han pasado por situaciones críticas, familias que están compuestas irregularmente, como ser una madre con su propio hijo, abandonados en el desierto, también en el libro de Génesis, en donde la madre pensaba que se iba a morir junto a su hijo. Entonces no quería morirse junto a su hijo porque no quería soportar ver a su hijo morir al lado de ella. Entonces se alejó de su hijo y se puso a llorar. Se puso a llorar la madre pensando que se iba a morir. Ella lo único que veía en su mente y en su cabeza era la muerte. Y el único futuro que tenía acá era morir. Y se le aparece un ángel de Dios y le dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí?
Y entonces ella trae la excusa de que se iba a morir de sed. Y ahí es donde este ángel le dice que levante a su hijo, porque su hijo iba a ser valiente luchador, iba a ser cazador, y que de su hijo iban a nacer 12 hijos más, y que iban a ser 12 tribus, y ese hijo es Ismael. Es Ismael. Y de allí proceden los árabes, las tribus árabes, de ese hijo que en un momento se estaba a punto de morir. Entonces la madre tuvo que levantar a su hijo, que ya tenía 15 años, y Dios le dice, levanta a tu hijo y profetízale. Y lo tuvo que levantar y profetizarle allí en nombre de Dios a ese hijo. Y después que terminó de profetizar, se le abrieron los ojos y vio que allí había un pozo de agua. Y le puso el viviente que me ve, porque diciendo, Dios ve mi aflicción y me trajo el agua a este lugar. Y allí se crió este jovencito y fue un cazador, fiero, dice la Biblia, fiero, pero fue un cazador que nadie se atrevía a confrontarlo a él. Cuando la bendición llega a nuestras vidas, primero se despierta nuestro corazón. A veces estamos afligidos con los problemas, pensando que nos vamos a destruir, que nos vamos a separar, pensando que ya no hay más futuro para nosotros. Pero apenas Dios nos toca y nos habla, allí es donde hay que cambiar la actitud inmediatamente, y la actitud implica un cambio de actitud y un cambio de palabras. Y al cambiar las palabras es donde nosotros, en lugar de maldecir y esperar la muerte, al contrario, soltamos la bendición y esperamos la vida. Y esas palabras cambian el destino de una persona. Usted puede seguir sufriendo si quiere, pero si vino a este lugar, yo creo que es porque tiene esperanza. Si vino hoy, esta noche, a la invitación que le hicimos, es porque creo que Dios quiere hacer algo con su vida. Porque usted allí en lo profundo de su alma, usted quiere que las cosas cambien. Y necesita que cambien, que Dios cambie las cosas. Allí donde la importancia de los padres, tienen que aprender a proclamar bendición sobre sus hijos. Los padres tienen que aprender a soltar palabras de bendición, palabras que abren puertas. Tenemos que aprender a soltarlas. La Biblia dice así, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y esto nos da un tremendo secreto espiritual. Cuando nosotros como familia logramos unir 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob. Cuando logramos unir 3 generaciones bajo la bendición de Dios, es donde la bendición de Dios prospera abundantemente. Y el secreto de esto, de unir 3 generaciones, consiste en poder hacer lazos entre las generaciones. Por eso dice la Biblia, volveré el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Esto es parte de la bendición de Dios. Volver nuestro corazón a nuestros padres y que el corazón de nuestros padres vuelva hacia los hijos. Eso significa la unidad entre las generaciones. Cuando como iglesia o como familia logramos esto, que esto es un secreto espiritual. Cuando logramos esto, unir las generaciones entre padres, hijos y nietos, eso asegura la bendición sobre nuestras casas. ¿Me entiende? Cuando una persona ama a Dios, va a trabajar y va a descubrir cómo prosperar. Y cuando descubre cómo prosperar, va a bendecir su casa, va a bendecir a su familia. Y si esto logra enseñarle a sus hijos van a nacer en un lugar donde amen a Dios, donde trabajen y donde prosperen. Y si esto le enseña a sus nietos van a estar recontra bendecidos. No le va a faltar nada. Pero si alguien rompe la cadena en el medio, si alguien decide rebelarse por los problemas o las peleas en el hogar, o por los pecados que surgen en el hogar, si alguien decide cortar esto, lo único que necesitamos de vuelta es que alguien se atreva a comenzar de vuelta y a empezar. Salir de la pobreza tiene mucho esfuerzo y sacrificio. Y a veces demanda horas y horas de trabajo para sacar adelante a nuestros hijos, para poder que nuestros hijos estudien, para que nuestros hijos puedan tener un mejor futuro. Pero no solo eso, sino que hay que enseñarles a manejarse en el ámbito espiritual también. Querido amigo, no quiero alargarme más porque ya quiero que vayamos a la oración.
Tu familia necesita encontrarse con Dios. Tú necesitas traer a Dios a tu hogar. Tú necesitas aprender a bendecir a tus hijos. Tú necesitas aprender a unirte con tus padres. Y luego unir a tus hijos con tus padres para que exista esa triple unidad dentro de esa bendición. Por eso, por algo está escrito: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por algo dice también: enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque Dios planeaba unir las 3 generaciones en la fe. Cuando se unen las 3 generaciones en la fe, allí donde la generación del futuro es la generación que avanza grandemente. Hermano querido, quizás hay familias acá que están las 3 y aún 4 generaciones juntas. Aún 4 generaciones juntas. Es el momento clave para entender el secreto de esta unidad. Cuando logramos unirnos, logramos bendecir, cuando logramos romper las cadenas, allí donde se desata la bendición de Dios sobre nuestros hogares. Al que empieza primero, todo le cuesta un montón. Al que comienza de cero, todo es difícil. Al que empieza desde abajo, todo es difícil y sacrificado. Pero luego cuando esta bendición alcanza a nuestros hijos están mucho más cómodos en esta situación. No tienen que sufrir lo que nosotros sufrimos. Y cuando logramos mantener esto y nuestros hijos lo mantienen, los nietos, hermano querido, simplemente van a disfrutar. Pero hay que cuidar para que mantengan la fe, el amor y los principios espirituales. Porque si los nietos rompen todo esto que se está creando, después los que siguen empiezan de cero de vuelta. Dios quiere bendecir tu hogar. Quiere bendecir tu familia. Si tu familia tiene problemas, está atacada por luchas, si parece que todo está negro, lo que tenés que hacer hoy es dejar que Dios te hable. Empezar a mirar con fe. En lugar de ver todo negro, todo destructivo, ver que la muerte está delante tuyo, empezar a ver la vida, que la vida de Dios está delante tuyo. Que Dios quiere hacer cosas maravillosas con tus hijos, con tu familia. Cuando los hijos parece que todo está mal, usted solo bendígalos, ore y bendígalos, ore y bendígalos. Va a ver que la transformación que hacen estas palabras, estas simples palabras. Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Ponte de pie. Y vamos a orar. En primer lugar, quiero invitarte a levantar tus manos hacia el cielo. Levanta tus manos al cielo. Si tú te encuentras rodeada de problemas, si tú te encuentras allí atado a los problemas y parece que todo estuviese negro, solo Dios tiene la salida a tu familia. Solo Dios tiene la solución a tus problemas. Si hay tentaciones que están dando vuelta en tu cabeza, que pasan por tu cabeza y no las podés sacar de tu mente, solo en Dios está la salida. Solo en Dios está la salida. Tal vez estás sufriendo el ataque de una herencia de corrupción, una herencia de pecados que vienen a través de tu familia. Solo Dios puede cambiarte eso adentro. Solo Dios puede cambiarte, pero necesitas entregarle tu vida a Dios. Necesitas renunciar a esos pecados, necesitas entregar tu corazón a Jesús para que Él te cambie, realmente te pueda cambiar. Aleluya. Con sus manos levantadas, por favor, allí. Lo primero que quiero que hagamos es pedir perdón a Dios por las cosas que han pasado en nuestras familias. Pedir perdón a Dios. Pedir perdón. Que usted pueda pedirle perdón a Dios por lo que han hecho sus padres, sus abuelos, por las prácticas que han hecho, por las ataduras, por los pecados que han dejado entrar. Pedir perdón a Dios.
Aleluya, Espíritu Santo, en esta noche. Tu presencia esté aquí con tus ángeles en este lugar. La misma presencia de Dios esté en este lugar, oh Dios. Tu santa presencia esté aquí para transformar, oh Dios, para cambiar, para transformar nuestras mentes, nuestra visión de la vida, para cambiar nuestras familias con el poder que viene de Dios, para dejar de sufrir bajo la maldición de las palabras y comenzar a vivir bajo la bendición de Dios. Oh Dios, tu palabra, que es la que transforma nuestras vidas esta noche, oh Dios, esté obrando aquí en este lugar. Milagrosamente tu palabra que trae libertad, esté obrando en este lugar milagrosamente, oh Dios. Alabado eres tú, Señor, alabado eres tú. Alabado eres tú, Señor. Transforma los hogares, transforma las familias. Aquellas que están en la lucha y en una crisis profunda, transfórmalas, Dios, en este momento, transfórmalas, Dios. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, desata el corazón de las personas para que el amor vuelva a surgir en los corazones, Padre. Saca el resentimiento, el odio. Señor, vuelve el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, oh Dios. Quita las divisiones, quita las barreras que se han levantado. Quita las barreras que se han levantado para dividir la familia. Y ahora en el nombre de Jesús venga una unión espiritual en las familias. Verdadero amor en la familia, el amor fraternal. Como dice el texto, no fingido, venga sobre nuestras familias, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya, aleluya, Padre, aleluya, aleluya. Si alguien que está acá en este lugar todavía no le ha entregado su corazón a Jesús y quiere entregarle su corazón a Jesús, tal vez quiere reconciliarse con Jesús porque se ha alejado y necesita que Jesús perdone sus pecados. En esta noche yo le invito a hacer esta oración de entregarle tu corazón a Jesús y pedirle perdón por tus pecados. Si tú estás en este lugar y te sientes lejos de Dios y te das cuenta que necesitas volver a Dios, allí donde estás, levanta tu mano al cielo, por favor. Allí donde estás, levanta tu mano al cielo. Levanta simplemente para decirle: Jesús, yo quiero volver a ti. Yo quiero volver a Dios. Ten tu mano levantada allí. Ten tu mano levantada. Y te voy a invitar a hacer esta oración junto conmigo. Padre eterno, repita por favor: Padre eterno, te entrego mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Pido que me limpies, que me cambies y que sanes mi corazón. Que cambies mi vida. Que limpies mi alma. Perdona mis pecados. Y perdona mi familia. Une mi familia. Une mi hogar. Dame tu bendición. Que tu bendición me cambie. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.